Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica y incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. Antes de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, fueran secuestrados, quienes los tenían en la mira habían intentado derrocar al chavismo muchas veces, muchas. Tantas que uno podría hacer casi una guía turística del golpismo continental siguiendo siempre el mismo mapa: Caracas, La Habana, Bogotá, Brasilia y al final del camino, Miami. En mayo de 2020, medio centenar de hombres embarcaron 2 lanchas desde Colombia con una misión bastante sencilla de describir y bastante delirante de ejecutar: entrar en Venezuela, avanzar hacia Caracas, ocupar el Palacio de Miraflores, capturar a Maduro y sacarlo del país rumbo al norte. El operativo se llamó Operación Gedeón. Fracasó, entre otras cosas, porque las fuerzas de seguridad venezolanas entonces actuaron rápido. Pero antes de naufragar, literalmente, esa operación dejó al descubierto algo mucho más profundo que una aventura mercenaria mal organizada. Detrás estaba Silver Corp USA, una compañía de seguridad privada fundada por Jordan Goudreau, un ex marín estadounidense que había participado en las guerras de Irak en Afganistán. Las reuniones previas, los pagos, los contactos, los equipos, las promesas y toda esa mezcla de amauterismo, violencia y fantasía imperial que caracteriza a ciertas conspiraciones contra América Latina tuvieron un escenario muy concreto: Miami. Y Miami no es un detalle, Miami es una geografía política. Es una ciudad de Estados Unidos, sí, pero también es una especie de capital informal de las derechas latinoamericanas derrotadas en las urnas, de los exilios dorados, de los operadores anticomunistas, de los empresarios que sueñan con recuperar negocios perdidos y de los conspiradores profesionales que llevan décadas prometiendo liberar países que jamás lograron gobernar democráticamente. En abril de 2002, la oposición venezolana orquestó un golpe contra Hugo Chávez y colocó durante unas horas en el poder al líder de la patronal, Pedro Carmona. Aquel golpe también tuvo conexiones internacionales, apoyos políticos y actores extranjeros moviéndose entre bambalinas. Y si uno sigue el rastro de la trama estadounidense, vuelve a aparecer el mismo lugar: Miami, siempre Miami. Décadas antes, en abril de 1961, apenas unos meses después del triunfo de la Revolución Cubana, un ejército de exiliados cubanos entrenados y asistidos por la CIA intentó invadir Cuba por Playa Girón para derrocar a Fidel Castro e instaurar otro gobierno. Las fuerzas revolucionarias los aplastaron en cuestión de 3 días. ¿A dónde condujo el camino?, se preguntarán. A Florida, claro. Miami es muchas cosas. Es playa, turismo, rascacielos, cuentas bancarias, mansiones, lujo obsceno. Pero también es un cuartel político, un punto de encuentro entre élites latinoamericanas desplazadas, agencias estadounidenses, empresarios del exilio, think tanks, medios de comunicación, lobistas, financistas y aventureros armados. Desde allí conspiran con aire acondicionado, piden intervención con vista al mar y hablan de libertad mientras
ellas financian operaciones que, si ocurrieran en sentido inverso, serían calificadas inmediatamente como terrorismo internacional. Hoy, Miami sigue siendo uno de los grandes nodos de la ofensiva contra América Latina. Es allí donde se articula buena parte del trumpismo latinoamericano. No es casualidad que Marco Rubio, María Elvira Salazar y toda la constelación de halcones de Florida tengan una obsesión permanente con Cuba, Venezuela, Colombia, México o Brasil. No es casualidad que cada vez que un gobierno latinoamericano defiende soberanía en Miami suenen las alarmas. Por eso hablar de Miami es hablar de una infraestructura del intervencionismo y no de una simple ciudad. Un espacio donde la derecha regional se refugia, se reorganiza y vuelve a intentar una y otra vez lo mismo: revertir procesos populares, castigar gobiernos soberanos y mantener a América Latina dentro del perímetro de obediencia de Washington. Hoy en la base América Latina hablamos de Miami, ciudad sede de las ultraderechas latinoamericanas, y de cómo desde allí intentan lograr con dinero empresas militares privadas y conspiraciones lo que no pueden lograr con los votos o mantenerlo en caso de haberlo logrado. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Marco Teruggi, qué tema hoy. ¿Cuántos latinoamericanos pasan? ¿Estuviste en Miami tú, por cierto? ¿Qué nos traes? No conozco Miami, a la que ahora le dicen la capital del anticomunismo, pero vamos a hablar de esa ciudad de la cual tristemente casi siempre terminamos refiriéndonos para explicar conspiraciones, tramas golpistas, cosas que pasan en nuestro continente. ¿Por qué Miami es como es Miami? Se lo explicamos en los datos. Estefanía, ese ecosistema mediático mayamero ya merecía que le hagas un repasito. Espero con ansias tu sección de hoy. Ina, yo ya les he contado mucho cómo funcionan los medios en Miami y hay cosas que ya no les sorprenden, que Radio Martí, que Radio Mambí, pero esto que vengo a contarles viene de muchísimo más atrás y explica por qué los mayameros se comportan como lo hacen en este momento. Y hoy nos acompañará Iramis Rosique, él es profesor, periodista de la revista La Tiza y compañero de Diario Red. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Al mapa de las capitales latinoamericanas parece habérsele agregado una más en estos últimos años, y no la más feliz de todas justamente. Me refiero a Miami o Miami, según cada quien quiera pronunciarlo. Sí, la ciudad situada en Florida, al sureste de los Estados Unidos, que se convirtió en un polo político y cultural gravitante no solo para el país, sino para toda nuestra América Latina. Tanto que muchas de las noticias políticas de este continente terminan desembocando allá. Me refiero, claro, a las peores noticias por lo general, que si una trama de golpe de Estado en Brasil o en Venezuela, una injerencia electoral en Colombia, un magnicidio en Haití, una campaña sucia en Honduras, una suerte de actualización de Todos los caminos conducen a Roma, reversionado en Todas las injerencias en América Latina conducen a Miami, cuando se trata de las conspiraciones de la derecha. Así que analicemos dato por dato cómo Miami, más en general el condado de Miami-Dade y el estado Florida, se convirtieron en el nuevo hub de las derechas latinoamericanas, que más que derechas son ahora de ultraderechas y tienen ahí en ese lugar justamente su base de operaciones predilectas en estos tiempos tan golpistas y tan de cultura plástica y exhibicionismo de los dólares y de la impunidad. Así que arranquemos con los primeros números para graficar este asunto: la población de origen latino en la nueva ciudad latinoamericana. Bien, si tomamos solo el radio de la ciudad de Miami, tenemos que, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 72% de los casi 500,000 habitantes son de origen latino. Y en el caso del condado de Miami-Dade, el 70% de los 2,8 millones de habitantes son de origen latino. Si lo vemos en términos de porcentaje, Miami es la segunda ciudad con más población de origen latino después de El Paso, en Texas, con 81% de la población. Si lo vemos en total de población latina, es menor a ciudades mucho más grandes como Nueva York, con cerca de 2.400.000 personas de origen latino, o Los Ángeles, con 1,8 millones. Pero el peso político hacia América Latina no viene solo de su gran población latina, sino de las características de la misma, en particular de la diferencia de origen. Vean el mapa en pantalla.
pantalla. Todo lo que está en verde es donde la mayoría de los latinos son de origen mexicano, o sea, de la gran parte del país. Luego, en azul es donde están la mayoría de los puertorriqueños, como Nueva York. En naranja, salvadoreños, el puntito amarillo, dominicanos, y vean abajo a la derecha en rojo. Ese es el estado de Florida, donde la mayoría son, adivinaron bien, de origen cubano. Y esta diferencia hace a la particularidad del estado, pues respecto a los otros estados cuando se trata de migración latina. Y comienza a dar las primeras pistas de por qué Miami se ha convertido en el epicentro del golpismo latinoamericano. Esto nos lleva directamente a entender cómo se dio el fenómeno de la migración a Miami, con una mayoría procedente de Cuba, que está solo a 90 millas de Florida. La primera oleada llegó desde la isla luego del triunfo de la revolución en 1959, es decir, que fue una migración fuertemente marcada por la carga política y una ideología opuesta a la revolución o a cualquier cosa que sea de izquierda. No fueron migrantes pobres, como por ejemplo los mexicanos, sino migrantes por razones políticas y generalmente de clases altas. Y esa gran migración marcó la primera transformación de Miami, creando por ejemplo el conocido barrio de Little Havana, que sigue hasta el día de hoy. A esa primera oleada del 59 siguió la de 1980 con el conocido como Éxodo de Mariel, cuando cerca de 125.000 cubanos emigraron desde la isla hacia los Estados Unidos, en su gran mayoría otra vez hacia Miami. Y ahí cambió no solo la cantidad de cubanos, sino también la composición socioeconómica, porque quienes salían de Cuba no eran ricos y propietarios como en 1959, sino muchos cubanos y cubanas de a pie. Y eran a su vez los años del boom de narcotráfico, el lavado de dinero, y Miami quedó inmortalizada en series y películas como Miami Vice o Scarface. Hablando de narco y Miami, recuerdan que las acusaciones de relaciones entre el actual secretario de Estado, Marco Rubio, y su cuñado narcotraficante, Orlando Sicilia, vienen de esos años 80, más exactamente de 1987. Para que vean cómo fue la relación entre una parte de la migración a Miami, los negocios sucios y la política. La política, sí, porque claro, toda esta migración cubana comenzó a ser parte de la vida política estadounidense de varias maneras. Primero, porque la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, comenzó a reclutar a cubanos para intentar derrocar a la revolución en Cuba, y luego para insertarse a través de esos agentes en las diferentes guerras sucias de la región, en particular en Centroamérica durante los años 80, pero también los mandaron para África. Algunos alcanzaron altos rangos en la CIA, como Enrique Prado, que llegó a ser el jefe de operaciones del Centro Antiterrorista. Entonces, muchos cubanos se hicieron expertos en inteligencia al servicio de los United States of America. En segundo lugar, la inserción en la política estadounidense se dio en el ámbito local. Por ejemplo, en 1985 ganó el primer alcalde cubano, Javier Suárez, quien gobernó la ciudad por 8 años, y su hijo Francis Suárez fue alcalde de Miami en el 2017 hasta el 2025. Luego, en 1989, fue electa la primera diputada cubana en la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, y en el 2005, recién el primer senador cubano-americano, Melquiades Rafael Martínez. Así de a poquito los políticos cubano-americanos fueron expandiéndose en la ciudad, el estado y en representación nacional, hasta llegar a Marco Rubio, ¿no? Y en tercer lugar, el peso demográfico de votantes y económico desarrollado por la migración cubana se tradujo en lobby político nacional. Se crearon organizaciones como la Fundación Nacional Cubano-Americana en 1981, cuando gobernaba el republicano Ronald Reagan, promotor de la guerra sucia en Centroamérica. Y luego se formaron otras organizaciones de cabildeo, como el Centro para una Cuba Libre, fundado en 1997, o el Consejo de la Libertad Cubana, creado en el 2001. Y así comenzaron a influir en la política estadounidense, en las decisiones en el Congreso, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, con una cercanía mayoritaria con el Partido Republicano. Pero, mientras ya la migración cubana consolidaba sus posiciones, Miami comenzó a convertirse en centro de atracción para clases medias y clases medias altas de varios países de la región. Por ejemplo, de Venezuela, como narra el documental Miami Nuestro, que se los recomiendo mucho, que cuenta cómo en esa llamada Venezuela saudita por el petróleo, Miami pasó a ser un gran centro comercial de ricos venezolanos que hacían escapadas los fines de semana para comprar electrodomésticos y ropa. Y también fueron llegando otras oleadas de migrantes latinoamericanos a Miami, al punto en que hoy la demografía en el condado está dividida entre cubanos, que son en primer origen, todavía en términos de cantidad, seguido
de colombianos, haitianos, nicaragüenses o más recientemente la oleada de venezolanos que lleva cerca de una década instalada. Entonces, por ejemplo, ya se habla de la pequeña Colombia, una suerte de nueva Little Habana, pero de colombianos. Ahora bien, toda esta migración que asciende al 70% de la población de origen latina, como decíamos, podría no haber dado lugar al fenómeno que nos ocupa hoy, el de Miami como centro político de la derecha y ultraderecha latinoamericana y sus conspiraciones contra cualquier gobierno, cualquier movimiento progresista en la región, porque existen otras ciudades con muchos latinos en Estados Unidos que no tienen en absoluto ese rol político. Y que no se convirtieron como Miami en los últimos años en el cuartel general de las oposiciones golpistas de Venezuela, Cuba, Colombia y Brasil. ¿Y cuándo se creó este rol político? Se estarán preguntando. Bueno, primero, como decíamos, desde la llegada de los primeros cubanos, la ciudad pasó a ser una base de operaciones contra Cuba. Pero existen más recientemente algunas fechas emblemáticas, como cuando en el 2018 el entonces asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, fue a Miami a dar un discurso donde habló del nuevo eje del mal o troika de la tiranía, formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua. El discurso lo dio en la Torre de la Libertad de Miami, Dade College, propiedad justamente del fundador del primer lobby cubano en el país, que mencionaba ya Ina antes. Y ahí comenzó, por un lado, esta narrativa golpista contra esta troika que sigue hasta hoy, y por otro lado, la alianza política del trumpismo con estas derechas golpistas latinoamericanas. Y eso, claro, con una ecuación muy sencilla en términos políticos: el apoyo de Trump para los cambios de regímenes e injerencia en esos países a cambio de votos para Trump en las elecciones en el estado, que fue de hecho exactamente lo que terminó pasando. Y por si fuera poco, Trump convirtió Florida en el bastión de su movimiento Make America Great Again. En las elecciones de 2024 ganó en casi todas las ciudades de Miami-Dade en 61 de los 67 condados del estado. Para eso el apoyo, por ejemplo, de los cubanoamericanos fue muy importante. Según la encuesta de la Universidad Internacional de Florida, hace una década solo el 35% de los cubanos estadounidenses aprobaban a Trump. En 2020 ese número ascendió al 59% y en 2024 al 78% en Miami-Dade. Y me animaría a decir que hoy, con la política de estrangulamiento y amenaza de invasión a Cuba, debe ser tristemente todavía mayor. El caso es entonces que Trump se apoyó en los sectores latinoamericanos más de derecha de Florida, les dio fuerza, estos le dieron respaldo y las dos partes crecieron. Y hoy la alianza está reflejada en que por primera vez existe un secretario de Estado de origen latino, como es Marco Rubio. Penoso que el primero en ocupar ese cargo sea justamente un conspicuo golpista con antecedentes de vínculos con el narco. Y muy gráfico de la apuesta de Trump en su política hacia el continente y a lo interno. Y a Rubio se puede sumar la lista de miembros del gabinete de Trump o embajadores en el continente que son de Florida, sin hablar, claro, de la mansión de Mar-a-Lago, que se transformó en una medio Casa Blanca para Trump. Y el Estado se convirtió así en uno de los 4 grandes polos de poder de Estados Unidos en estos últimos tiempos. Está Washington para la política, Silicon Valley para las grandes tecnológicas, Nueva York para las finanzas y Florida para la política exterior hacia América Latina, que es la principal apuesta del gobierno de Trump. Y Mar-a-Lago, como decías Estefanía, pasó a ser el lugar de conspiraciones y centro de gravedad de las ultraderechas del mundo y, claro, de nuestro continente. Ahí fueron, como en una corte, a rendirle pleitesía al señor Trump o al rey Trump, desde Javier Milei, Nayib Bukele, Narria Fura o Santiago Peña. En marzo, recuerden, tuvo lugar en su hotel y club de golf Donald National Trump Doral Miami, ubicado en la ciudad del Doral, Miami, la cumbre Estado de las Américas, donde fueron 12 mandatarios de la región a posar en una foto de declaración de sumisión a la política exterior de Washington. Sí, señor, ¿qué hay que hacer, señor? ¿Cómo no, señor? Podría ser la síntesis de lo que ahí se conversó. Y quisiera agregar un dato más respecto a Miami, la nueva ciudad latinoamericana ubicada en la punta de la Florida, su irradiación cultural hacia la región. Ina, estoy seguro que te encanta la cultura mayamera, ya te veo soñando con ir a Miami Beach en cuanto puedas. Por supuesto, yo ya estoy haciendo la maleta con el bronceador y mis últimas bolsas de moda, porque además, antes de ir al tema cultural, recordemos que Miami pasó a convertirse en una ciudad de
de millonarios, al punto que entre 2012 y 2022 la tasa de millonarios en la ciudad creció un 75%, una de las tasas de crecimiento más rápido del país, según un informe sobre riqueza de Henley Partners y New York Wealth. Entonces, Miami no solo es la capital de la ultraderecha latinoamericana, sino ahora de millonarios gringos, aspiracionistas latinoamericanos y, si me permiten, la capital del mal gusto. Una suerte de tropicalismo ultracapitalista con lujo, brillo, cultura del OnlyFans, carros polarizados y mucho plástico en los cuerpos. Miami es una cultura con exportación de música, de shows de televisión y ahora también de fútbol con el Miami Football Club y el intento de llegar a toda América Latina con ese modelo for export. Claro, no todo es eso, pero muchísimo es eso. Ultraderecho, ultrabrillo y ultradesigualdad, que hay que reconocerlo, forma parte del deseo de una parte de los latinoamericanos que quieren eso, estar ahí, parecerse a eso. ¿Qué les puedo decir? Latinoamericanos justamente cada vez formados con la cultura Miami, que encaja perfectamente con la cultura meritocrática, neoliberal y alineada a Washington de los Bolsonaro, de los Milei, de los de la Espriella, los Bukele, los Noboa, los Fujimori o los Salinas Pliego. Ven como todo tiene que ver con todo y se retroalimenta de allá para acá y de acá para allá. Así que ya saben, cada vez más de lo que consumimos no solo viene de los Estados Unidos, sino en particular de Miami, cuna de agentes cubanos de la CIA para América Latina y todas las guerras suyas que hubo, de narcotraficantes de cuello blanco, conspiracionistas para derrocar cualquier gobierno progresista de la región o pensamiento que diga que hay que cambiar las cosas, lugares tenientes de la doctrina Monroe y ahora también el jardín personal del nuevo virrey o rey o emperador Donald Trump. Muchas gracias, Marco. Adelante, Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Donald Trump dijo el 27 de febrero del 2026 mientras abordaba el helicóptero presidencial en la Casa Blanca: el gobierno cubano está hablando con nosotros, no tienen dinero, no tienen nada. Podríamos terminar teniendo una toma amistosa de Cuba. Hoy lo menciono porque esta frase no apareció de la nada. Es el resultado de 65 años de presión política y mediática. Hoy vamos a demostrar que el ecosistema mediático del exilio cubano en Miami no nació del dolor de quienes salieron de la isla. Fue diseñado, financiado y operado como una herramienta de guerra para que esta frase de Trump hoy fuera posible. Antes de que me cuentes eso, Estefanía, hay algo que necesito entender. Cuando hablamos del ecosistema mediático de Miami, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque hay gente que me va a decir, eso es periodismo independiente, son cubanos que salieron y quieren informar. A ver, yo les voy a responder con documentos. Empecemos desde el principio, porque el principio no está ni siquiera en Miami, está en una isla desierta del Caribe que la mayoría de la gente pues no conoce. Swan Island. El 17 de marzo de 1970, el entonces presidente Eisenhower aprobó un programa de acción encubierta cuyo objetivo declarado era textualmente provocar el reemplazo del régimen de Castro. Ese mismo documento, que hoy está desclasificado y publicado en los archivos del Departamento de Estado, especifica que uno de los objetivos centrales del programa era crear y utilizar estaciones de radio de alta potencia. O sea que la primera pieza del ecosistema mediático cubano no la fundó un periodista exiliado que quería informar, la fundó la CIA por orden del presidente de los United States de las Américas. Exactamente, Marco. La emisora se llamó Radio Swan, salió al aire el 17 de mayo de 1960, 2 meses después de que Eisenhower firmó esta orden. Operaba desde Swan Island, o sea, la isla Swan, un punto perdido entre Honduras y Cuba, bajo la pantalla de una empresa comercial falsa llamada Gibraltar Steamship Corporation, y producía su programación con exiliados cubanos en Miami. Música, radionovelas, noticias, ataques al régimen castrista. Exactamente lo que hacen pues los medios de Miami hoy. Y entre los locutores que pasaron por este micrófono había uno que décadas después construiría el lobby político más poderoso en la historia del exilio cubano. Ina, ¿adivinás de quién te está hablando, Estefanía?
Pues podría ser Jorge Mas Canosa, entrenado por la CIA para participar en la invasión de Bahía de Cochinos, locutor de Radio Swan bajo la tutela del agente de la CIA David Atlee Phillips y fundador en 1981 de la Cuban American National Foundation, la organización que durante décadas sería el eje central de todo ese ecosistema. Momentico, ¿me estás diciendo que la misma persona que operó la primera radio de la CIA anticastrista también creó la organización que luego presionaría al Congreso para financiar las siguientes radios? Inesperado, es el mismo circuito, solo que institucionalizado. Así mismo es, porque lo que vamos a probar, Marco, es justo lo que dices. Y la Cuban American National Foundation, la CANF, así le vamos a decir por sus siglas en inglés, no nació porque Canosa tuvo una idea así de que, hoy se me ocurrió. Nació por sugerencia expresa de Richard Allen, el asesor de seguridad nacional de Ronald Reagan, y fue moldeada sobre el lobby pro-Israel AIPAC. Los propios organizadores de AIPAC los entrenaron en cómo identificar congresistas que necesitaban dinero o publicidad favorable, en cómo presionarlos. ¡Qué sorpresa! Israel siempre involucrado en los mejores eventos. Es decir, el Estado estadounidense no solo creó el primer medio, también diseñó la estructura del lobby que luego presionaría al Congreso para crear y financiar a todos los que vinieron después. Y los que vinieron después se llaman Radio Martí y Televisión Martí. Radio Martí salió al aire el 20 de mayo de 1985, TV Martí en 1990, ambas financiadas con fondos federales del Congreso de Estados Unidos, operadas desde Doral, Miami, bajo lo que es hoy la US Agency for Global Media, y quien presidió desde el primer día el comité asesor presidencial de ambas fue Mas Canosa. ¿Cuánto dinero federal se habrán gastado en todo eso? Bueno, vamos a sacarle la cuenta, porque dicen que más de 660 millones de dólares desde 1985, según un informe del GAO, el llamado 243R de la Oficina de Fiscalización del Congreso de los Estados Unidos. Si no me cree, puede ir a buscarlo. Este no es un número de un medio antiimperialista. Este es el número oficial del propio Congreso estadounidense. Y el propio informe dijo que menos del 2% de los cubanos ha visto o escuchado radio o TV Martí desde el 2003. Menos de 2% de audiencia en la isla después de más de 660 millones de dólares invertidos. Qué bien se la deben estar pasando los que pagan impuestos en Estados Unidos. Entonces queda claro que el objetivo real no era llegar a los cubanos en Cuba. O digamos que no era solo eso, el objetivo era construir una narrativa permanente que justificara la presión sobre Cuba desde afuera y financiar un ecosistema de periodistas y analistas en Miami que mantuviera viva ese discurso. Vamos a ver cómo funciona este ecosistema con precisión, porque yo ya dije mucho de la palabra ecosistema, pero les voy a decir por qué. Hay algo que ocurrió en septiembre del 2006 que lo pone todo en evidencia, ¿no, Ina? El 8 de septiembre de 2006, el Miami Herald publicó en portada que al menos 10 periodistas del sur de Florida recibían pagos del gobierno federal por aparecer en Radio y TV Martí. No eran periodistas anónimos. El más destacado era Pablo Alfonso, columnista y editor de Cuba en el Nuevo Herald, el principal diario en español del sur de Florida. Este columnista cobró casi $175,000 desde el año 2001 por conducir programas en las emisoras gubernamentales mientras escribía sus notas de prensa como periodista independiente. Olga Connor, periodista cultural, cobró $71,000. Wilfredo Cancio Isla, corresponsal de política, cobró $15,000, una cifra humilde. La nota del periódico de Florida, Tampa Bay, del 2006, dice textualmente: el caso está siendo comparado con otro escándalo del año pasado que involucró pagos de la administración Bush al comentarista Williams para promover su política educativa. El gobierno no realizó los pagos con ninguna agencia clandestina en mente, más allá de disparar andanadas de periodismo en el mundo libre hacia una isla comunista. Lo que sí pone de relieve en estos pagos es el turbio e intensamente partidista mundo del periodismo en Miami, especialmente en lo que respecta a la política entre Estados Unidos y Cuba. La empresa McClatchy Co., propietaria de los dos periódicos del Herald, dijo que no tenía más alternativa que despedir a 2 de los reporteros por violar la política
corporativa, o sea, recibir dinero del Congreso estadounidense. Por cierto, la nota también agrega: el gobierno cubano, que durante mucho tiempo ha argumentado que los medios anticastristas de Miami están en la nómina de la CIA, debe estar riéndose disimuladamente por las recientes revelaciones. Uno podría pensar que los medios de Miami tendrían cuidado de evitar cualquier indicio de irregularidad. No es así. Espera, esos mismos periodistas que cubrían Cuba para el diario que leía la comunidad cubanoamericana eran empleados simultáneamente del gobierno de los Estados Unidos para hacer propaganda. Jamás me lo hubiera imaginado. Yo sé que jamás te lo hubieras imaginado, y en la lista estaban también Miguel Cosío, director de noticias del Canal 41 en Miami, el canal de televisión anticastrista por excelencia, Juan Manuel Cao, reportero del Canal 41, que cobró $11,400 de TV Martí, Ninosca, que le mandamos un beso a donde quiera que esté, Ninosca Pérez Castellón de Radio Mambí, descansa en paz, Radio Mambí, y Carlos Alberto Montaner, columnista sindicado que publicaba en el Nuevo Herald y en de Miami Herald, y el editor del Nuevo Herald, Jesús Díaz Jr., que fue despedido y que despidió a 3 periodistas, y al día siguiente tuvo que enfrentar casi 2,000 cancelaciones de suscripciones. La comunidad exiliada no estaba escandalizada porque estos periodistas cobraran del gobierno. Estaba furiosa pues porque los habían despedido. Esto te dice todo lo que necesitas saber sobre qué entiende este ecosistema por periodismo. Pero el escándalo de 2006 no es solamente el principio de la historia. Esto también es el resultado. Para entender el origen hay que hablar de la primera operación mediática documentada de este ecosistema. Una que involucró a niños, más de 14,000 niños. Spoiler, no se trata de un cuento para niños o infancias, aunque sí tiene que ver con Peter Pan, y se estarán preguntando ¿por qué? Recuerden este nombre: entre 1960 y 1962, más de 14,000 niños cubanos de entre 4 y 16 años salieron solos de Cuba hacia Miami. Sus padres los mandaron aterrados por una noticia que se propagó por las ondas de Radio Swan. El gobierno revolucionario iba a eliminar la patria potestad, iba a quitarle a los hijos a las familias y enviarlos a campos soviéticos. El 26 de octubre de 1960, Radio Swan transmitió al horario de las 8 de la noche: madre cubana, escucha esto, la próxima ley del gobierno. Y los padres, que habían escuchado durante meses esa narrativa, mandaron a sus hijos a Miami para salvarlos. Pero resulta que la ley nunca existió. La CIA distribuyó clandestinamente miles de copias impresas de un decreto falso sobre la patria potestad para darle sustancia a este rumor, que se difundió por la radio. Hay personas detenidas documentadas por imprimir estas copias falsas. A esto le llamaron Operación Peter Pan. Claro, porque tenía como objetivo a los niños, y estos niños llegaron a Miami. Uno de ellos le escribía cartas a su madre en Cuba con solo 2 palabras repetidas hasta el infinito: mami, ven. Muchos nunca se reunieron con sus familias. Eso es lo que hace una nota, un micrófono, una emisora financiada por un gobierno y operada con el objetivo de provocar el reemplazo de un gobierno. Los medios de Miami no informan, producían realidades falsas que tenían consecuencias reales en la vida de personas reales, que sucede hasta ahora. Y lo que describes es la versión 1.0 de algo que existe hoy y es mucho más sofisticado. En 2010, la USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, creó en secreto una red de mensajería de texto en Cuba. Le pusieron de nombre Zunzuneo, era una suerte de Twitter cubano. Llegaron a tener entre 40 y 60,000 suscriptores cubanos que no sabían que la aplicación era del gobierno de Estados Unidos. La agencia obtuvo de forma ilegal cientos de miles de números de teléfonos cubanos. Los contratistas construyeron bases de datos clasificando a los usuarios como pro-revolución, apolíticos o antirrevolucionarios. El plan era así: primero deportes y música, luego contenido político. El objetivo era, en palabras de un documento interno de la USAID obtenido por la Associated Press, renegociar el equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad. Años después, en el 2014, basándose en más de 1,000 páginas de documentos, el senador demócrata Patrick Leahy calificó el programa de descabellado. Nadie fue a la cárcel, el programa simplemente terminó en 2012 por falta de fondos. Entonces tenemos radios clandestinas de la CIA en los años 60, medios federales financiados con más de $660 millones, periodistas de medios privados en nómina gubernamental y un Twitter secreto para construir bases de datos políticos
políticas de ciudadanos de otro país. Y hoy en día, ¿qué hay? Algo muy similar. Hoy tenemos la escalada más agresiva en décadas y eso que han pasado muchas cosas. Los medios en Miami son su vanguardia narrativa en tiempo real. Pero vamos por partes porque todavía queda. El 1 de mayo del 26, Trump firmó la orden ejecutiva 14404 con nuevas sanciones contra Cuba. 6 días después, Rubio anunció sanciones específicas contra Gaesa, el conglomerado militar cubano, contra su presidenta ejecutiva, Aña Guillermina Lastres Morera, y contra Moa Níquel. El 18 de mayo, sanciones contra el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y 11 funcionarios. El 4 de junio, sanciones directas contra Díaz-Canel, su familia y la familia de Raúl Castro. Desde enero del 26, la administración Trump acumula más de 240 sanciones contra Cuba y ya había un montón. Y ahora miremos qué hacen los medios de Miami con todo esto. Cibercuba, que es el portal con más tráfico sobre Cuba, obviamente desde Miami, publicó en tiempo real cada vuelta de tuerca de las sanciones como si fueran victorias deportivas. Marco Rubio apunta al corazón financiero del régimen. Reuters confirma exclusiva de Cibercuba. Construyen la narrativa de que las sanciones son noticia, no una política exterior de un gobierno que acaba de poner un portaaviones frente a la isla. Rubio, al ser preguntado por si Estados Unidos usaría la fuerza en Cuba, respondió que el presidente siempre tiene la opción de hacer lo que haga falta para defender el interés nacional. Y hay algo que a mí me parece que es un detalle y el detalle más revelador de todo esto. El ecosistema mediático no solo amplifica la narrativa gubernamental, también recicla sus propios viejos y bulos cuando los necesita, o sea, fake news. Así es, en el 2022, cuando Cuba discutía en asambleas populares el nuevo Código de las Familias, en la red de portales y canales de Miami, circuló esto que ven en pantalla, que el gobierno cubano se preparaba para quitarle la patria potestad a los padres. El mismo rumor, la misma fabricación que utilizó Radio Swan en 1960 para sacar a más de 14,000 niños de la isla. 62 años después, el mismo aparato, el mismo mecanismo, pues el mismo objetivo. Y eso es lo que define a un ecosistema mediático construido como herramienta. No evoluciona mucho editorialmente, que digamos recicla, porque su función no es informar, es sostener una narrativa que en 1960 era el comunismo roba a tus hijos y en el 26 es Trump puede hacer una toma amistosa de Cuba. Y termino con esto. Hay una pregunta que ninguno de estos medios de Miami se hace hoy y que cualquier periodista con independencia editorial, como dicen tener, tendría que hacerse. Si la crisis cubana es tan grave que justifica 240 sanciones en 5 meses, el bloqueo de tanqueros, un portaaviones en el Caribe y la acusación a un ex jefe de Estado, ¿por qué el mismo gobierno que aplica esta presión no levanta el embargo que lleva décadas siendo, según sus propios informes de la ONU, uno de los principales factores de esta crisis? Esta pregunta no aparece en ningún titular de Miami porque un medio que fue diseñado para provocar el reemplazo de un gobierno no fue diseñado para hacer preguntas. Muchas gracias, Estefanía. But that all began many, many years before at the dinner table of our family, with my late father, Jorge Mascanosa, and my mother, Irma, who is here today. And I speak now in tribute to our parents' generation, and I share that with Secretary Marco Rubio, of men and women who fled communism, who fled tyranny, who wanted a better life for their boys and their daughters and their sons in the future. And at that table was instilled in us that if you work hard and you sacrifice and you dream, it can be possible. And today, standing before you, Inter Miami is one of the world's biggest clubs. Most based on history, but our history has been short. But having a winning culture, having the best-selling jersey on the face of the earth, making a global difference, and not only because of Lionel Messi, but these men standing behind you have changed the culture of football in the United States of America. A buena entendedora, con Ina Afinogénova.
Además de ser el epicentro de los sectores más reaccionarios de Latinoamérica, decíamos en la sección de Marco, Miami es tierra de multimillonarios. En 10 años su cantidad creció un 75%. Y no se trata de una casualidad, sino de la función geoeconómica que tiene la ciudad. Es una aspiradora que succiona las riquezas que se producen al sur del río Bravo y las recicla en el sistema financiero de Estados Unidos. Miami sirve para empobrecer a Latinoamérica y para enriquecer a Estados Unidos. ¿Cómo cumple esta función? Se preguntarán. La característica que comparten todos los centros financieros para atraer capitales es la opacidad y una regla que debe ser respetada a rajatabla. No preguntar nunca de dónde salió el dinero. Mientras menos requisitos pidan las instituciones financieras, más atractiva se vuelve una plaza para recibir fondos que provienen de actividades ilícitas o que buscan evadir impuestos en su país de origen. Miami se ubica en el 5º puesto de las principales plazas financieras dentro de Estados Unidos, por detrás de Nueva York, San Francisco, Chicago y Los Ángeles. Pero es la primera en lo que se refiere a presencia de la banca latinoamericana. En la ciudad tienen sede más de 60 bancos internacionales. El Beacon Council es el organismo público-privado que se dedica a promover la llegada de inversiones al condado de Miami-Dade. Según sus datos, el sector financiero en el condado emplea 150,000 personas y aporta 27,700 millones de dólares anuales al Producto Bruto de la región. Miami es una pieza muy importante para la geoeconomía de Estados Unidos porque a través de sus bancos succiona la riqueza que las élites latinoamericanas fugan de sus países de origen. El déficit enorme que tiene Estados Unidos sería aún peor si Miami no existiera y no cumpliera el rol que juega en el saqueo de las economías latinoamericanas. Para atraer la erradicación de las grandes fortunas extranjeras, el estado de Florida carece de un impuesto estatal sobre la renta personal. Además, las compañías offshore son legales a condición de que declaren sus activos y tributen por ellos. De esta manera, los impuestos evadidos en los países de origen terminan tributando en favor de Estados Unidos. Redondo, nuestros ricos, tan caro que nos sale mantener a esa clase ociosa, no quieren pagar impuestos en México, en Brasil o en Colombia, pero luego van y los pagan contentos en Estados Unidos. Son los mismos que después se admiran de sus maravillosas autopistas mientras despotrican contra el mal estado de las rutas en su propio país. Querido millonario latino, si usted pagara sus impuestos donde debe, las rutas de su país estarían mejor. El estado de Florida también ofrece otras facilidades como zonas de libre comercio y puertos francos. ¿De qué se trata? Las llamadas Foreign Trade Zones son áreas dentro de Estados Unidos que se consideran fuera del territorio aduanero. El estado de Florida tiene 21 zonas de este tipo. Las principales son Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Jacksonville. ¿Para qué se usan? Un producto puede entrar a una de esas zonas, ser ensamblado con otras piezas y luego ser reexportado sin pagar impuestos. Mediante la sobre o la subfacturación de estas operaciones se realiza el lavado de dinero. Por su parte, los puertos francos permiten almacenar bienes de alto valor sin pagar impuestos ni aranceles. Los objetos pueden permanecer almacenados durante años y ser comprados y vendidos sucesivamente sin tributar. Este mecanismo es muy utilizado para lavar dinero a través de obras de arte. Un cuadro puede entrar a un Freeport y luego ser vendido sucesivamente por cifras superiores en operaciones reales o simuladas sin moverse del lugar. Cada venta permite lavar un monto adicional. Otra característica que tiene Miami para atraer la radicación de capitales es que ofrece un mercado inmobiliario muy permisivo, ya que se pueden realizar operaciones de compra de propiedades de manera anónima y pagando en cash, en efectivo. Como hay muchos millonarios, el mercado de viviendas de lujo es muy dinámico, facilitando de esa manera las operaciones de lavado. El resultado de estas facilidades es que JP Morgan administra 180,000 millones de dólares de clientes latinoamericanos, mientras que el fondo de inversiones Vanguard suma otros 80,000 millones de dólares. Se calcula que en el área metropolitana de Miami hay invertidos más de 12 billones de dólares que vienen del extranjero. La cifra equivale nada más y nada menos que al PIB de Brasil. ¿Qué te parece? La importancia que tienen los compradores extranjeros la encontramos en este dato. De todas las viviendas de lujo vendidas el año pasado en el sur de Florida, el 49% fueron compradas por extranjeros, principalmente latinos. El segundo dato, todavía más revelador, es que el 68% de los inversores latinoamericanos pagaron en efectivo, taca taca, con el cash. Casi una confesión de que se trata de dinero que mucho no se puede justificar, la verdad.
Dijimos hasta aquí que Miami es la mayor sede de banca privada latinoamericana, que ofrece un mercado inmobiliario muy permisivo. También cuenta con 21 zonas de libre comercio y con puertos francos que permiten realizar transacciones sin que sean registradas. Por supuesto que esta sumatoria no es una casualidad. Esta arquitectura financiera fue construida ex profeso para atraer dinero del narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas o la evasión impositiva. Miami es la prueba viva de que la guerra contra el narcotráfico es solo una excusa para agredir y dominar a nuestros países. Si esa guerra fuera real, lo que haría el gobierno de Estados Unidos es terminar con las zonas de libre comercio y los puertos francos, implementar una legislación más rigurosa y bloquear las operaciones de estos bancos dedicados al lavado. Pero la realidad es que Estados Unidos no puede ni quiere combatir al narcotráfico y al lavado de dinero. Si lo hiciera, su déficit externo, que es el problema más importante que lo acecha y que lo debilita, se multiplicaría. Sin narcotráfico ni lavado, el dólar sería más débil. ¿Alguien cree que en plena disputa con China, Washington hará algo para debilitar al dólar? De ahí a concluir que Estados Unidos necesita más lavado de dinero y no menos, queda solo un pasito. Como dijimos, una de las actividades donde terminan los fondos que se radican en Florida es en el mercado de viviendas de lujo, que es una pieza central para el lavado de activos. Por eso también podemos considerar a Miami como el lugar donde el mal gusto está mejor financiado, como decíamos con Marco. No hay nuevo rico o vendepatria en América Latina que no tenga a Miami como referencia aspiracional. Desde allí se exporta esta cultura de la ostentación y el mal gusto hacia el resto de América Latina. El mejor ejemplo son los barrios cerrados. California y Florida fueron los primeros lugares donde se desarrollaron este tipo de emprendimientos inmobiliarios allá por los años 60. El modelo arquitectónico de los barrios cerrados con sus mansiones, sus calles curvas y sus cursos de agua intervenidos artificialmente está inspirado en el mal gusto que nuestras clases dominantes importan desde Estados Unidos. El caso más radical es, como de costumbre, Buenos Aires, donde esa tendencia se expandió más allá de la élite hacia franjas de la clase media. El barrio privado, el country, es visto por estos sectores como una forma de sumar estatus y de parecer lo que no se llega a hacer, y lavar también a veces un poquito de plata. Miami juega también un rol más amplio sobre el conjunto de la cultura latina. Es el espejo donde la latinidad se reelabora y se exporta permeada por los valores de la cultura gringa. La latinidad tal como existe en Miami no es la recuperación de las tradiciones propias, ni mucho menos. Es una cultura latina que solo existe en Estados Unidos y que es en buena medida una creación de su industria cultural. Como resultado del proceso que estamos describiendo, Miami es la meca hacia la que se dirigen los capitales cada vez que asume un gobierno de orientación progresista en algún país de Latinoamérica. La capital mundial del mal gusto provee la infraestructura financiera para debilitar a ese gobierno desde antes que asuma y absorbe una proporción enorme de la riqueza generada en Latinoamérica, la misma que tanta falta nos hace para mitigar las carencias. Cuando se trata de atacar el gasto social que realizan los estados, nuestros medios de comunicación nos cuentan que el problema de nuestros países es mantener a vagos y a pobres. Cuando escuchemos esos versos, tenemos que pensar en Miami y recordar que el problema grande, el problema verdadero, es mantener ricos ociosos ávidos por evadir impuestos. Miami está llena de ellos y la función geoeconómica de la ciudad es atraerlos para fortalecer a Estados Unidos en desmedro de Latinoamérica. El sistema jurídico y financiero de Miami favorece a las actividades criminales porque fue diseñado para eso. No entiendo esos colombianos, parece que fue fraude, que entonces votan por quienes se arrodillan en Miami, permiten que viajen a los colombianos y colombianas, los encadenen, los traten como perros. Los latinoamericanos no estamos para que nos traten como perros. Nosotros estamos aquí desde hace 60,000 años y América es nuestra tierra. Y solo a partir del respeto de la diversidad humana en América toda es que podemos hacer un pacto con la sociedad de los Estados Unidos, no sobre la base de la genuflexión mayamiense, no sobre la base de pasear por los moles, sino entender que es una parcela campesina en los Andes, en las montañas o en nuestras planicies de Córdoba.
No es el Miami como se entiende a Colombia, no. Y no aceptamos ser como Miami, ni pensar como Miami. Nosotros somos colombianos y colombianas y pensamos como colombianos y colombianas y nos sentimos orgullosos de eso. Que se lleven su mequetrefe de Miami. Y hoy nos acompaña en el estudio Iramis Rosique, él es profesor, periodista de la revista La Tiza y compañero de Diario Red. Iramis, un gusto saludarte nuevamente. Bienvenido a la base de América Latina. Hola, gracias por invitarme otra vez. Iramis, teníamos tiempo queriendo hablar contigo sobre este tema. Veníamos repasando todos esos niveles de apoyo que tiene la comunidad cubana a las presiones que ejerce Estados Unidos contra Cuba. Y la pregunta es algo contrafáctica, pero si Miami no existiera o si Miami no tuviese ese papel, ¿no?, en la coordinación de las extremas derechas latinoamericanas, ¿los progresismos estarían más fortalecidos? ¿Sería más fuerte en la región? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que no se puede sobredeterminar la influencia de Miami en el curso general de la política latinoamericana. Yo creo que haría una gran diferencia en la relación específica de Estados Unidos con Cuba. Pero en el caso del progresismo latinoamericano, no necesariamente estaría más fortalecido. Lo que sí es verdad que Miami se ha convertido en una capital, en un centro de estructuración de las derechas latinoamericanas. Pero bueno, yo creo que las debilidades del progresismo latinoamericano no solo tienen que ver con cuán bien se están estructurando las derechas, que claro, tienen un arco de articulación con todo el movimiento de las nuevas derechas mundiales, donde hay servicios de inteligencia, donde hay poder financiero, donde hay tecnológicas, donde hay todo, pero no específicamente porque estuvieran organizados en Miami. Lo que sí yo creo que sería muy diferente sería el tipo de relación que tendría Estados Unidos con Cuba y que ha tenido con el proceso de la Revolución Cubana, lo cual por supuesto ha repercutido en la proyección incluso que Cuba tiene en Latinoamérica, en su relación con los progresismos y en la manera en la que también la política que se ha ido, la proyección regional que se ha ido articulando desde Miami, lee a través de la relación con Cuba, porque el corazón de muchas de esas cosas es el lobby cubano-americano, lee a través de la relación con Cuba la relación con todos los demás. Entonces lee a los distintos progresismos latinoamericanos como pequeñas versiones de lo que pudiera ser Cuba, pequeños peligros, pequeños anuncios de repetir Cuba. Igual yo creo que eso ya está, independientemente de Miami, en el consciente, porque están muy atentos de las élites latinoamericanas. Después de 1959, las élites latinoamericanas viven aterradas de que ese desbordamiento donde el pueblo se sale de control definitivamente pudiera ocurrir en sus países. Y por eso tenemos la Operación Cóndor, que no solo es una cosa de los Estados Unidos. También en la Operación Cóndor hay una voluntaria cesión por parte de las élites de los países latinoamericanos para que Estados Unidos, utilizando los aparatos de seguridad de los países latinoamericanos, discipline a los movimientos populares en América Latina. ¿Por qué? Porque no se puede repetir lo de Cuba, donde ya los cubanos habían demostrado una cosa muy peligrosa, que es que se podía ganar. No solo con 1959, sino después con Playa Girón. O sea, demostrar que no solo se podía hacer la revolución, sino además que se podía ganar. Y eso es una cosa que cambió para siempre la geopolítica del hemisferio. Iramis, gracias por estar en la base de América Latina otra vez. Háblanos más sobre la comunidad cubana de Miami de hoy. ¿Cómo son? ¿Qué piensan? ¿A qué Cuba aspiran? Bueno, la comunidad cubana en Miami lo primero es que no es una cosa homogénea, ni ha sido idéntica a sí misma todo el tiempo. De hecho, es muy sorprendente este giro trumpista y de apoyar las políticas de máxima presión, que por supuesto tiene que ver con la fuerza gravitatoria del movimiento MAGA en los Estados Unidos, que ha arrastrado muchas cosas, no solo los cubanos, de la Florida. Pero si uno ve, por ejemplo, las encuestas, porque la Universidad de la Florida, la FIU, hacía unos estudios de opinión cada cierto tiempo, donde se estudiaba las opiniones de la emigración cubana antes del trumpismo. Nosotros lo que se puede observar, y lo puede revisar cualquiera que quiera acceder a esos informes,
es que las opiniones respecto a las políticas de máxima presión se corrieron hacia lo que predominaba entre los cubanos emigrados, era, sobre todo en la Florida, era cada vez más el entendimiento, cada vez más pro políticas de acercamiento, cada vez más la lectura de que eran migrantes económicos, que no eran migrantes políticos, que ya había que superar la cuestión del diferente político, que lo que les interesaba eran cosas muy concretas como poder visitar a su familia, poder ayudar a su familia, que sus familias los pudieran visitar, que pudiera haber una relación fluida y normal entre los cubanos de allá y los cubanos de acá. Después del trumpismo se unen varias cosas. Lo primero es lo que te decía, la fuerza gravitatoria del trumpismo. Y toda la polarización que el mundo de las nuevas derechas, que la política de las nuevas derechas y el mundo de las redes sociales han traído. En Miami en particular es muy evidente el corrimiento que hubo, el movimiento político mediático que hubo después que Trump ganó para tratar de deshacer todo el acercamiento, todo ese cambio de ánimo, ¿no? El acercamiento, ellos deshicieron las políticas de Obama, pero también hubo la aparición de un conjunto de influencers, de un conjunto de pequeños medios, muy dirigidos a polarizar la comunidad cubana en el exterior y también la comunidad dentro de Cuba. Una vez que en Cuba con el TV la gente entró también al mundo de las redes sociales. Eso fue muy claro. Y que en mi opinión tiene que ver con que la política republicana sintió que se les iba de las manos la comunidad cubana en la Florida, que era una comunidad tradicionalmente republicana, pero que ya en la época de Obama, con todo esto del acercamiento, empezó a correrse, también a mostrar simpatía por los demócratas. Ya el apoyo republicano no era tan claramente rojo, ya no era tan indiscutible como quizás en los años 90, como en los años 80, que siempre había sido un bastión del apoyo republicano. Entonces ahí hubo una operación que contribuyó a la polarización de esa migración. Un segundo proceso que ocurrió ahí es que después del trumpismo, que empieza la política de máxima presión, comienza primero muy lentamente, después con la pandemia, más aceleradamente, más profundamente, la crisis cubana. Esa crisis cubana, la crisis de economía en Cuba, que yo insisto, no solo tiene que ver con la pandemia, tiene que ver también con las sanciones, con el fin del acercamiento, con todas las sanciones que el primer mandato de Trump empezó a poner contra el turismo, la persecución de las misiones médicas, etcétera, etcétera. Esa crisis expulsó también a muchos cubanos fuera de Cuba. Ya hacia 2022, 2021, finales de 2021, 2022, 2023, la ola migratoria de los cubanos. Se han ido del país casi 1 millón de personas, quizás más de 1 millón de personas. Esos migrantes que llegan con ese trauma fundante, que en muchos casos era la travesía, yo siento que una de las maneras, sociológicamente, ¿no? Una de las maneras en las que han metabolizado ese trauma, las razones por las que se tuvieron que ir de Cuba, las razones por las que tuvieron que abandonar su estilo de vida en Cuba, le han dado sentido a través de estas matrices de polarización, de derecha. Entonces, son gente que está muy convencidos de que el gobierno cubano es responsable de su desgracia, de las durezas de la migración, porque vemos una migración que, como han sido tantos, no ha sido como en otros momentos de donde la adaptación ha sido más sencilla. Miami, con el tema de la migración, se ha relativamente colapsado con el tema de los cubanos. La gente está pasando momentos muy difíciles. Ahora, además, la persecución de ICE. La gente ha vivido cosas muy difíciles. En esta ola migratoria en particular, ya nosotros hemos tenido otras crisis migratorias, procesos migratorios, pero en esta particular, todo el mundo te cuenta que la gente se la está haciendo más cuesta arriba. Y yo creo que una manera en la que han metabolizado ese sector en particular eso es encontrando como responsable al gobierno que los ha hecho migrar y asimilándose a un discurso que además, si no te asimilas a él, ¿cómo vives en Miami? Donde además hay un conjunto de mecanismos también de los que nadie habla, porque hacen una marcha en Cuba y enseguida te dicen que la gente en su trabajo le dijeron que si no iban, los botaban del trabajo. Pero en Miami también hay lugares privados, centros de trabajo, donde si tú no te pronuncias de determinada manera o si tú políticamente no te alineas de determinada manera, que puedes perder tu trabajo o no te dan el trabajo. Y hay una comunidad que tiene un signo político y tiene unas características políticas y tú, para poder integrarte en ella, esa es la comunidad cubana de Miami, la gente un poco que mimetiza. Entonces, todas esas son razones para por qué se han abrazado con tanta firmeza los cubanos recientemente a las políticas de máxima presión. Se ha vuelto casi un problema identitario, como estamos viendo con todas las nuevas derechas en todas partes. Esa es, para los cubanos, nuestros libertarios, nuestros votantes, nuestros panistas, son esta gente. Y se vuelve un problema identitario contra los comunistas.
¿Contra qué? Que comunista no es una categoría muy amplia para todo el mundo que no sea trompista, son los comunistas, ¿no? Entonces yo creo que serían esos que yo creo que los dos factores fundamentales. De todas maneras, te repito, es una comunidad diversa de distintas generaciones que entienden e interpretan su proceso migratorio de distintas maneras y le atribuyen causas relativamente distintas. No es lo mismo la gente que se fue en los 60, la gente que se fue de Cuba en la crisis de Mariel, la gente que se fue de Cuba en los 90. Esos migrantes de los 90 son los migrantes que empezaron a colocar sobre la mesa la idea de que eran migrantes económicos, que ellos no eran ningunos perseguidos políticos. Sin embargo, los migrantes desde 2019, no vamos a decir solo de 2021, desde 2019 a 2018, ya eran migrantes que, por ejemplo, tenían que demostrar en la frontera miedo creíble. Tenían que explicar que ellos tenían miedo de ser perseguidos políticos y peligrados su vida. Ya hay mentiras fundantes donde todo el mundo sabía que la gente no estaba en peligro de muerte, y después, de hecho, Marco Rubio y todos esos congresistas republicanos lo ponían en cuestión, decían cómo era posible que la gente que había entrado por cuestiones humanitarias como perseguidos políticos de Estados Unidos al año, cuando ya resolvían sus residencias, fueran a hacer turismo a Cuba. Pero, o sea, es un tema fundante de psicología, como ese es un sector, un grupo migratorio, una ola migratoria que ha tenido que pasar por todos estos procesos de mentir, de decir que si eran perseguidos políticos, de llegar a creérselo, porque la gente tiene que vivir procesos muy complejos donde si yo lo repito y me lo creo. Y lo digo ahí en la entrevista, lo digo en la frontera y lo digo después para la ley de ajuste y lo digo donde lo tenía que decir y lo demuestro, porque además en mis redes sociales está demostrado, gente que nunca en la vida habló de política y de pronto veíamos eso. Le voy a preguntar a cualquiera en Cuba, gente que nunca en Cuba habló de política, incluso gente que en Cuba habían sido militantes del partido o habían sido gente integrada en distintos trabajos. De pronto tú ves que empiezan a hablar de la dictadura, del comunismo, el discurso anticomunista. Eso tiene que ver también con cómo después tú explicas y demuestras en migración que si tú eres un perseguido político. Yo creo que son todos esos procesos que inciden en la polarización de esa comunidad, además del deterioro de las condiciones en Cuba, donde los teóricos de la privación relativa, una teoría sociológica, dicen que las personas no encuentran culpables nunca en el deterioro de sus condiciones de vida, en el descenso de sus condiciones de vida y de no tener lo que merecen, lo que creen que merecen, en cosas como el mercado mundial o el bloqueo. Esas son abstracciones. Lo más concreto que hay para culpar es el gobierno, es o los migrantes o los gitanos, o no sé, hay gente muy concreta para culpar que no son las dinámicas del mercado mundial ni las sanciones económicas, es una cosa muy abstracta. Iramis, me parece muy interesante escuchar lo que estabas diciendo y yo te preguntaría, ¿cuál es el rol que cumple ahora Miami para la propia política de Estados Unidos y el movimiento MAGA? O sea, porque es el centro desde donde se piensa la política hacia el continente. Bueno, Florida evidentemente se ha vuelto el epicentro de la política MAGA porque Trump ha convertido la Florida en su cuartel general, en su base de operaciones. Y no son cosas casuales, o sea, lo simbólico también importa. ¿Por qué traslada, por ejemplo, por qué el secuestro de Nicolás Maduro se está mirando desde Mar-a-Lago? Se está controlando todo desde Mar-a-Lago. Trump proyecta el sur de la Florida como su puesto de mando y como un espacio de poder. Un espacio de poder no exactamente del gobierno de los Estados Unidos, como la Casa Blanca, no exactamente del Estado norteamericano, sino del movimiento MAGA. Por eso es en su casa, por eso es en Mar-a-Lago. Entonces, un poco la Florida en la cultura popular también de Estados Unidos siempre ha sido un poco vista, ese chiste de que los Estados Unidos ven a la Florida como el mundo entero ve a los Estados Unidos. Siempre ha tenido esas características de ser un gobierno conservador. Por eso cuando a mí me dicen que los cubanos son de derecha y los cubanos en la Florida son de derecha y son histéricos porque eso lo aprendieron con la Revolución Cubana y los actos de repudio, le digo, bueno, eso está muy difícil de decir. En primer lugar, porque ese exilio, en primer lugar, los actos de repudio y todas esas cosas fueron en los años 80. Y ese exilio lo fundaron los torturadores y los criminales de guerra de la dictadura de Batista y los colaboradores de una dictadura. Que además ya se encontraron en un estado que era un estado del sur, que ya era un estado conservador, que era un estado donde había supremacistas blancos, era un estado donde había ultraconservadores, donde había fundamentalismo religioso. Entonces, adjudicarle a los migrantes cubanos, por ejemplo, o a los migrantes venezolanos, la derechización de la Florida, nos parece que eso allí siempre fue un bastión del conservadurismo. Y ahora lo que el movimiento MAGA ha como acabado de sancionar eso, convirtiéndola en el puesto de mando del movimiento MAGA. Yo sé que tú me estás preguntando en particular por la política interna de los Estados Unidos, pero no puedo dejar de decir que, por ejemplo,
respecto a la política con Cuba, si no hubiera esa comunidad cubana, si no hubiera ese lobby, porque no es lo mismo una comunidad, y hay comunidad panameña, hay comunidad salvadoreña, hay comunidad venezolana. Por ejemplo, si la comunidad venezolana en Estados Unidos hubiera alcanzado el poder político, el lobby, un lobby tan fuerte como el de la comunidad cubana-americana, a lo mejor lo que está pasando en Venezuela no podría estar pasando. O sea, porque Estados Unidos, respecto a Cuba, para sus intereses de dominio, podría tener muchísimas soluciones más pragmáticas que esta política que establece ahora. Muchas soluciones pragmáticas. Yo si fuera asesor de los Estados Unidos y tuviera que pensar en los intereses de Estados Unidos, hay un montón de cosas que los Estados Unidos podrían hacer para tener a Cuba en el bolsillo. Sin embargo, para el lobby cubano-americano, que es un lobby muy influyente, casi tan influyente como puede ser el lobby sionista o puede ser el lobby, un lobby que se ha vuelto muy influyente porque hay grandes fortunas detrás de eso, porque fueron todos los ricos de Cuba y fundaron imperios de capital en la Florida. Ese lobby no admite ningún tipo de solución del tema Cuba, ningún tipo de política respecto a Cuba que no sea la de poder ellos recuperar el país para ellos mismos y destruir todo lo que hay en 1959, lo cual es una cosa que lo que ha demostrado la vida es que no van a poder y que no se puede. Lo que ha demostrado la vida es que no se puede. Iramis, muchísimas gracias por tu análisis. Siempre un placer escucharte. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Yo encantado de venir a hablar acá. Bueno, habrá muchas ocasiones. Y llegamos al final de este programa. Como siempre les digo que se suscriban a nuestras cuentas en redes sociales. La Base América Latina en Instagram, una cuenta recién creada, relativamente nueva. La Base América Latina en YouTube, en Facebook, en TikTok, allá donde vayan estamos nosotros. Y les animo a que apoyen nuestro periodismo. Es muy importante para que podamos seguir trabajando y se hagan socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. Y les vamos a dejar también otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify en caso de que prefieran escucharnos. Y nos vamos a ver aquí mañana. Hasta pronto.